El día de hoy les estaremos presentando la guía de buenas prácticas para la prevención del COVID-19 y otras infecciones para los sitios y parques arqueológicos. Como todos sabemos, en la actualidad el mundo ha quedado detenido ante este virus que de alguna u otra forma ha venido a cambiar no solo nuestro ámbito personal, sino también nuestro ámbito laboral, obligándonos a tomar medidas preventivas en donde nos permita readecuarnos ante una nueva normalidad de vida, por lo que es necesario tomar en cuenta cada una de las medidas y recomendaciones necesarias que se expondrá en esta guía. Siguiente, por favor. El objetivo general conlleva implementar las buenas prácticas en base a los lineamientos que nos permitan la prevención previo, durante y después a la visita que realicemos en algún sitio o parque arqueológico de nuestra elección, dando prioridad a la vida de los trabajadores y de los visitantes dentro de las instalaciones. Siguiente, por favor. Objetivos específicos. Consiste en unificar la implementación de estándares de prevención ante el contagio del COVID-19 en los sitios y parques arqueológicos. Debemos fomentar la implementación de las medidas de limpieza, desinfección y seguridad dentro de los sitios y parques arqueológicos. Es necesario promover la capacitación para mejorar las técnicas de desinfección y prevención. Cuando nosotros aplicamos correctamente estas técnicas, nos estamos cuidando y a la vez estamos evitando la transmisión del virus. Disponer de documentos para consultas y orientación para los colaboradores y dar cumplimiento a las medidas sociales que las autoridades pertinentes recomienden o establezcan para su reapertura. Siguiente, por favor. Dentro de las consideraciones generales debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Los lineamientos son generales. Son susceptibles a adaptaciones gubernamentales. Debemos de tomar en cuenta la capacidad económica que pueda tener el sitio o parque arqueológico. Es importante la validación por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y por último, llevar a cabo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente, por favor. Dentro del contenido de la guía vamos a encontrar las recomendaciones generales, requisitos del servicio, requisito de las instalaciones de uso público, así como también encontraremos los requisitos de servicio y atención, las visitas, los requisitos de limpieza, el modo de actuación en caso sospechoso de un COVID-19 y el manejo de desechos sólidos y orgánicos. Muchas gracias por su atención. Gracias a la licenciada Ponciano por la exposición realizada. Vamos a continuar en este momento con la exposición por parte de la licenciada Lucila Pérez de CONAP. Buen día a todos, es un gusto saludarles y poder compartir con ustedes esta guía. Yo les voy a poder presentar la recomendación misma plantea. Básicamente están incluidas las consideraciones de cuándo una persona no debería presentarse a trabajar, los lineamientos para la gestión y disminución del riesgo de contagio, la conformación de un comité y las medidas de protección al personal. Siguiente, por favor. Respecto a los colaboradores que no deberían de asistir al lugar de trabajo, es importante tener en cuenta 3 consideraciones. La primera es revisar o observar si las personas presentan alguna sintomatología que pudiera estar asociada con el COVID-19. Generalmente, pues hemos conocido que es tos seca, fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta. Sin embargo, al transcurso del tiempo y de cómo esta enfermedad ha identificado otros síntomas que pueden estar asociados con esta enfermedad. Entonces, una consideración importante es ver si dentro de nuestro personal hay alguna persona que presente alguno de estos síntomas. La segunda consideración sería saber si también dentro del personal se encuentra alguien que haya tenido contacto con algún posible caso, ¿verdad? O incluso cuando se haya dado una confirmación de COVID-19 en una tercera persona. Entonces, si esta persona tuvo un contacto, pues también se recomienda de que ésta no asista a trabajar. Y la tercera consideración sería las personas que
estén en grupo de atención prioritaria o de mayor riesgo, siendo estas las personas mayores de 60 años, embarazadas, personas con hipertensión arterial, alguna enfermedad pulmonar crónica, entre otras enfermedades asociadas. Siguiente, por favor. En cuanto a los lineamientos generales para la gestión y disminución del riesgo por contagio de COVID-19, es muy importante pues cumplir con el porcentaje de ocupación establecido según el sistema y el tablero de alerta sanitaria. Algo muy importante es también contar con campañas informativas en donde se dé a conocer y se informe sobre las medidas sanitarias y de seguridad que se implementarán en el parque arqueológico. Tenerla en cantidad y calidad adecuada, equipo de protección para el personal, principalmente aquel personal que pueda estar en contacto directo con los visitantes, ¿verdad? El encargado de la garita de cobros, de nuestro parque. Entonces, todo este personal que tenga un acercamiento más próximo con los visitantes, pues dotarles del equipo necesario para su protección. Algo muy importante también es identificar dentro de las instalaciones de nuestro parque arqueológico, ¿verdad? En qué lugares pueden haber conglomeración de personas o transita mayor visitación. Bueno, las conglomeraciones, pues hay que evitarlas, ¿verdad? Eso tal vez se me fue ahí la palabra, ¿verdad? Pero identificar estos lugares en donde transitan las personas y establecer o colocar, ¿verdad? Dispensadores de alcohol, idealmente con un método de pedal que estamos viendo que actualmente se está utilizando mucho, con el objetivo, ¿verdad?, de que el visitante, incluso el colaborador, pues no evite el contacto con este tipo de objetos, ¿verdad? Y también dependiendo de las disposiciones presidenciales y el tablero, y también con las recomendaciones del administrador del área, pues se tiene que establecer un aforo máximo del sitio o del parque arqueológico. Nuevamente con el objetivo de evitar conglomeraciones de personas y que siempre haya una circulación constante de las mismas, ¿verdad?, dentro del sitio. Siguiente, por favor. Una consideración especial, pues, es la conformación de un comité de salud y seguridad. Esto es muy importante porque dependiendo de la extensión de nuestra área, del personal que tengamos a cargo, de la visitación que se lleve, pues entonces es importante que exista siempre un comité de salud, siempre, ¿verdad? Apresto a cualquier situación o eventualidad que se dé con los visitantes, sino únicamente en esta situación. Sin embargo, si nuestra área no cuenta con un comité, pues se recomienda de que se conforme uno. Principalmente el que debería dirigirlo sería el encargado del sitio o director del parque, ¿verdad? Según la categoría de los puestos que se tengan. Siempre se recomienda que sea dirigido por alguien que tenga esa capacidad de mando, ¿verdad? Y siempre acompañándose con otros colaboradores, ¿verdad? Que conozcan el sitio, que tengan idealmente, ¿verdad? No sean de reciente ingreso, sino que tengan esa facilidad de conducir y llevar a cabo procesos de evaluación, ya que el Comité de Salud y Seguridad se espera que tenga dentro de sus funciones, ¿verdad?, capacitar políticas internas, ¿verdad? Como en el caso de cómo atender un caso sospechoso con COVID-19, seguramente se va a tener que establecer una política de cuál debería ser esa función, cómo se debería de atender ese caso. Entonces, es el comité el encargado de establecer las mismas, llevar el control diario en una bitácora de los colaboradores que ingresan a laborar, tomándole las temperaturas. O sea, esto se va a hacer así también para los visitantes. Sin embargo, los colaboradores, los guardarrecursos o guardaparques que se tengan, ¿verdad?, dentro de nuestro sitio arqueológico, no viven precisamente ahí, ¿verdad?, sino que salen a su hogar, regresan. Entonces, pues es importante llevar ese control diario en una bitácora, ¿verdad?, sobre su temperatura. Incluso si hubiera personas en los sitios, pues también se recomienda llevar ese control diario. Disculpe, licenciada Lucila, solo Ajá.
Solo vamos a solicitar a los participantes, por favor, cierren su micrófono. Y si pudiera repetir solo la última parte, por favor, licenciada Lucila, solo que se le había entrecortado un poco, ¿verdad? En la última parte. Ya no sé qué me lograron escuchar, pero estaba mencionando las funciones que tendría el Comité de Salud y Seguridad que se establezca en el parque o sitio arqueológico. Y mencionaba de que algo muy importante es de que este comité tiene que llevar el control diario en una bitácora sobre la temperatura de los colaboradores, tanto los que permanezcan adentro, porque ese es digamos, su modalidad de trabajo, ¿verdad? Muchos trabajan 20 días trabajan. Otros van y regresan a su hogar y a la instalación de trabajo, ¿verdad? Entonces, para todos estos casos es importante que se lleve una bitácora con el control de la temperatura de estos colaboradores. De la misma forma se hará para los visitantes, pero es muy importante también considerar el tema del riesgo a contagio, ¿verdad? Del mismo personal del área. Y otra función, pues, es responder a las dudas y preocupaciones que los trabajadores manifiesten referente al COVID, si las disposiciones presidenciales cambian, si las políticas internas se reajustan, toda comunicación que sea importante, ¿verdad? En cuanto al manejo y prevención del COVID-19, es el Comité de Salud y Seguridad el encargado de proporcionarle a los trabajadores. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente las medidas de protección para el personal. Estas están consideradas a nivel de prevención, ¿verdad? Que es utilizar adecuadamente el equipo de protección, mascarilla, careta, alcohol en gel o lavarse adecuadamente las manos, ¿verdad? 20 segundos o más, cubriendo toda la mano. Ya hemos visto videos y muchos diagramas de cuál es el procedimiento correcto. Sin embargo, será importante darlo a conocer al personal, ¿verdad? Siempre, para que siempre lo tengan presente. Otra consideración es evitar el compartir el uso de equipo de trabajo. Sin embargo, si esto es necesario, desinfectarlo correctamente. Lo ideal sería, ¿verdad?, que cada colaborador se evite compartirlo en la menor medida. Estar atento a cualquier síntoma, ¿verdad? El distanciamiento físico siempre se recomienda, no porque seamos compañeros de trabajo, vamos a incumplir esta medida, esto va a ser así. Siempre, ¿verdad? Y más cuando ya el área esté abierta a la visitación, pues se miraría muy mal exigir a los visitantes mantener el distanciamiento y nosotros como colaboradores tampoco aportemos a eso. Entonces, estas disposiciones y igual el uso de la mascarilla siempre va a aplicar a todos, ¿verdad? A visitantes y a trabajadores. La higiene personal es necesaria, ¿verdad? No únicamente en la coyuntura del COVID, sino siempre y en todo momento. Entonces aquí esta sección de la guía pues hace una recomendación, ¿verdad? Que siempre de distanciamiento y de prevención. Mi intervención quedaría hasta aquí. Gracias por su atención. A usted, licenciada Lucila Pérez, por su exposición del día de hoy. Entonces vamos a continuar ahora con la licenciada Lilian Corso por parte del Ministerio de Cultura. Sí, buenos días a todos. Estamos hablando de los requisitos del servicio. Entre estos tenemos el control de aforos y distanciamientos en áreas y servicios de uso público. Esto es definir por parte del ente administrador del sitio o parque arqueológico la capacidad de manejo de visitantes y el número de visitantes que ingresarán por día. Esto tiene mucho que ver con el semáforo que está publicando el Estado, ¿verdad? El gobierno, de acuerdo a cómo cada municipio donde está el sitio arqueológico, el parque arqueológico, se está comportando. Se debe determinar el aforo máximo en las diferentes áreas de uso público. En cada parque o sitio arqueológico hay diferentes áreas que son de visita. Entonces, ahí el administrador es el que tiene que ir viendo de acuerdo a cómo está como les estaba diciendo, el semáforo, cuántas personas pueden ingresar o no.
Se debe determinar el tiempo de recorrido y los puntos de interés. En algunos casos será de 20 minutos como máximo. Se debe procurar que la visita se disperse en los espacios abiertos y con mayor amplitud. Esto es porque se debe conservar una distancia mínima de 1,50 entre cada persona, como una forma de prevención del contagio. El siguiente, por favor. Entre los requisitos de las instalaciones de uso público, como les estaba diciendo, está entre las áreas, está el centro de visitantes, las zonas de descanso y las ventas. Aquí se están poniendo en la guía las ventas dentro del sitio del parque arqueológico. Entre todos están las medidas en el centro de visitantes, las medidas de desinfección. Entre esas tenemos el colocar un método de desinfección para la suela de los zapatos cada vez que las personas ingresen al sitio o parque arqueológico. Se debe limitar el tiempo de permanencia de los visitantes. Se recomienda el distanciamiento físico entre personas, ya sea de forma verbal o gráfica. Esto puede ser con la colocación de banners, televisores, todos con información de cómo la gente tiene que actuar dentro del sitio y cómo debe seguir las instrucciones de acuerdo para evitar el contagio del COVID-19. Se deben de colocar dispensadores con alcohol desinfectante mínimo el 70% y contenedores de residuos con tapa de apertura de pedal, preferiblemente a la vista del visitante. En cuanto a las zonas de descanso, como habíamos platicado, se debe disponer cómodamente para que las personas que visitan el sitio tengan mínimo un distanciamiento social de 1,50. Otra vez estamos hablando de la rotulación informativa de dichas áreas y de las medidas preventivas. Estas deben ser físicas para que la gente pues las pueda leer para poderlas seguir. Se debe pensar también en la colocación de horarios de atención al público, de acuerdo a las medidas que cada municipio donde está el sitio, pues las tenga aprobadas. En cuanto a la venta dentro del sitio o parque arqueológico, en algunos hay ventas de productos típicos, ventas de souvenir. Entonces, ahí, de acuerdo al ingreso de las personas, se tiene que tener definido un aforo máximo de personas. Se le debe pedir a los propietarios de estas tiendas que mantengan desinfectados sus productos, que estén sanitizados. También no se le debe permitir a las personas el estarlos tocando porque es una forma de contaminación. Y algo que es muy importante, que se debe fomentar el pago por medio de tarjeta o por medios electrónicos para no estar manejando dinero, que es una fuente de contaminación bastante fuerte. En la siguiente, por favor. En algunos sitios arqueológicos hay servicios de hospedaje, ¿verdad? Entre estos, el INGUAT tiene una guía de buenas prácticas para la prevención del COVID, específicamente para el establecimiento de hospedajes emitido por el INGUAT, como les dije. Entonces, yo creo que los dueños de estos hospedajes tienen que conocerlo muy bien y cumplir con todo lo que se indica ahí, ¿verdad? Los museos que también están dentro de los sitios y los centros culturales también, el INGUAT también tiene una guía para las buenas prácticas para la prevención del COVID en museos y centros culturales. Es importante que la gente los conozca y yo creo que es bueno que incluso a las personas que trabajan en estos lugares se les da una capacitación continua sobre estos documentos tan valiosos, que son herramientas que realmente van a lograr evitar en un momento dado el contagio. El siguiente, por favor. Entre las zonas comunes que tienen los sitios está, entre ellos,
están los parqueos y los sanitarios. En cuanto a las zonas comunes, estas deben estar muy bien señalizadas. Se debe fomentar en el personal, en los equipos de personal de cada sitio arqueológico, que vengan, ellos se hagan señalizaciones de diferente tipo y que los grupos estén capacitados para estarle informando a los grupos de personas visitantes lo que sí pueden o no pueden hacer dentro de estas áreas. También se les pedirá a los visitantes que por favor los residuos que ellos generen dentro del parque, ellos se los lleven también, ¿verdad? También está, por ejemplo, en estas zonas comunes hay basureros de pedal, entonces para que las personas también vengan y dispongan por ejemplo, pañuelos desechables, servilletas, todo lo que ellos utilicen y lo depositen ahí. En cuanto al parqueo, el administrador de cada uno de los parques debe de reducir la cantidad de vehículos que pueden ingresar, todo de acuerdo al semáforo de cada uno de los municipios donde se ubica el sitio. Se tienen que establecer medidas de vigilancia en horas de alta afluencia. En eso vamos otra vez platicando que deben haber equipos de vigilantes y de guías acompañando a los visitantes, porque también muchas personas, aunque conocen las medidas que se deben tomar, no las cumplen. Entonces, es parte y es obligación de la gente que trabaja ahí o de los guías en un momento dado venir y pues hacer énfasis para que la gente cumpla con todo esto, ¿verdad? En cuanto a los sanitarios, se debe disponer de soluciones desinfectantes en la entrada. Estábamos hablando de contar con contenedores de residuos con tapa de apertura de pedal y revisar diariamente el funcionamiento de la limpieza de los servicios sanitarios. Estos servicios se deben mantener siempre limpios y sanitizados. Mínimo se deben, de acuerdo al ingreso de visitantes, deben revisarse y limpiarse como unas 6 veces en el día. El siguiente, por favor. Algo que es muy importante es el diseño de los recorridos. ¿Por qué? Porque es una forma de parte de la administración de los parques y los sitios arqueológicos, porque es una forma de que se pueda conducir a los grupos para que no haya mayor interrelación entre las personas, ¿verdad? Y para que la gente pues no se pierda lo importante que cada sitio puede tener en un momento dado. Se podrían venir y establecer de acuerdo con la afluencia horarios por turnos de visita. Todo esto es importante y se puede llevar a cabo de acuerdo a la reserva y venta de entradas. Todo tiene que ser planificado. Entre los métodos alternativos de venta de entradas y pagos, se debe fomentar el ingreso por medio de la reserva anticipada para el control del flujo de visitantes, como estábamos diciendo, y se puede utilizar la venta de entradas por el sistema bancario, como ya se hace actualmente, por ejemplo, en el Parque Nacional Tikal, ¿verdad? Esto hay que seguirlo promoviendo de parte del Ministerio de Cultura. Lo que se tiene que generar bastante es la confianza en el visitante de que a donde él va es un sitio que está bien controlado, está sanitizado, se cuenta con personal idóneo para que la gente los pueda dirigir y para que les informe sobre los protocolos que en cada uno de estos momentos o en cada uno de estos pequeños lugares que hay dentro del sitio, la gente tiene que llevar. Se deben evitar, entre todo, tener adornos y elementos, por ejemplo, en el ingreso donde se pagan donde se paga, por ejemplo, el ticket para entrar,
para que la gente no tenga eso de estar tocando folletería, afiches, lapiceros fijos, porque todos estos elementos en un momento dado pueden ser de alto contagio, ¿verdad? Y como le digo, se le tiene que reiterar al visitante el distanciamiento social entre esto, ¿verdad? Bueno, solo quiero hacer una referencia. La guía es una guía muy buena. Es interesante cómo todos los aspectos que cubre son importantes para los administradores de los sitios arqueológicos. Entonces yo creo que es importante que aparte de que los administradores lo conozcan, también se capacite siempre al personal y a los guías para que ellos estén enterados de cómo funciona la guía, ¿verdad? Les agradezco muchísimo la atención. Agradecemos la participación de la licenciada Lilian Corzo por parte del Ministerio de Cultura. En este momento vamos a continuar con exposición por parte de la licenciada Sandy Tello del INGUAT. Solo para agregar rápidamente que en el chat hemos estado compartiendo ya los links con el acceso a las guías, tanto a las guías como a las autoevaluaciones para que conozcan si ya los sitios arqueológicos en los que ustedes trabajen cumplen, ¿verdad?, con los requisitos para poder aplicarlas. Y muy bien, ya pueden encontrarlas en el chat. Por favor, compártanlas y guarden esa información muy importante. Vamos a continuar con la licenciada Teo. Muy buen día a todos y un placer para nosotros también estar presentando esta guía que es tan importante a nivel nacional, tomando de referencia que tenemos riqueza cultural que nos favorece mucho al país. Continuando con la presentación, quiero comentarles que la guía que hoy se está presentando tiene generalidades para que cada uno de los sitios arqueológicos o parques arqueológicos puedan tener su propio protocolo interno. Es decir, nosotros damos en esta guía, ofrecemos algunos criterios a nivel general para que cada uno pueda adoptar de acuerdo a sus características muy complejas, como tamaño, como clima, etcétera, ya lo pueda pues promover a un protocolo interno que le va a ayudar a todos ustedes. En cuanto a los ingresos de visitantes, es importante también tomar en cuenta que, como decía mi antecesora, el sitio arqueológico, en este caso, tendría que establecer sus propias medidas de prevención, sus propias medidas de contingencia, pero también es importante que tomemos en cuenta la responsabilidad que se tiene también, en este caso, el visitante que va a hacer uso de estos servicios. Entonces, para empezar, voy a hablar un poco acerca del ingreso de visitantes. Es muy importante que así como en otros servicios turísticos, se tome la temperatura del visitante y se anote en una bitácora o en un documento formal que cuente el sitio arqueológico. En este sentido, es importante mencionar que tomando en cuenta que son áreas abiertas, podríamos nosotros tener en consideración que no requiere tanta medida. Sin embargo, les comento que según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, también conllevan tomar medidas específicas en cuanto a estas áreas abiertas, áreas que no requiere mayor aglomeración de personas en espacios pequeños, sí es muy importante. Entonces, en la toma de temperatura, como bien ya lo hemos visto en otras guías o en otros medios, se está llevando a cabo por medio de un termómetro infrarrojo. Nuestra recomendación, y en la guía ustedes van a poder encontrar en la sección de anexos, cómo es el procedimiento correcto para poder llevar esta temperatura. En este caso, tenemos que capacitar a la persona que va a ser responsable de llevar este control y no es únicamente una medida que debemos de pasar por alto, sino realmente tener en cuenta la importancia que tiene ese sistema de tamizaje
para los visitantes y también para los colaboradores. En primer lugar, el termómetro infrarrojo tiene que estar calibrado porque es un medio que nos va a permitir, un equipo que nos va a permitir a nosotros pues tomar esta temperatura, y según el Ministerio de Salud y Asistencia Social nos indica que una persona que tenga una temperatura mayor o igual a 38 grados, pues que no se le permita el ingreso. Esas son parte de las políticas internas con base legal que ustedes pueden adoptar para poder establecerlos y comunicarlo al turista, al guía, a la operadora de turismo previo a que hagan su visita, y pues también ya comentarles en el momento que estén ahí. Las recomendaciones son muy importantes que lo hagan saber, como decía la licenciada Corzo, ya sea en el lugar y previo a que el visitante llegue. En el lugar es una forma para recordarle al visitante lo que en su momento usted ya le comunicó, y si no directamente se lo comunicó al visitante, pues también hacerlo saber a los medios intermediarios que tienen en esta actividad, como los guías, las agencias de viaje, los operadores de turismo, etcétera. Siempre es importante que nosotros como prestadores de servicios turísticos tengamos en cuenta que acá en Guatemala el distanciamiento establecido según el Ministerio de Salud y Asistencia Social es de 1.5 metros. Quizá en otros países sea más o pues tengamos la misma característica. Sin embargo, acá en Guatemala es importante establecerlo y también informarles previo que acá es obligatorio el uso de la mascarilla. Definitivamente esta actividad pues requiere algún esfuerzo físico mayor que al utilizar otros servicios turísticos, especialmente por toda la riqueza cultural que nosotros tenemos, y que algunos sitios requieren mayor esfuerzo para poder visitarlos, pero sí, según el Ministerio de Salud, es importante que continuemos con el uso de la mascarilla en todo momento. Dentro de otras consideraciones que también podría tomarse en cuenta es tener un formato de declaración jurada de liberación de responsabilidades. Esto es una recomendación que se les hace debido a que, como les explicaba en un inicio, es importante también que responsabilicemos al visitante y a todos aquellos de nuestros servicios para que puedan también ellos tomar en cuenta las medidas que ya están establecidas dentro de nuestro sitio, y que partamos que no solo es responsabilidad del parque o sitio arqueológico. Y por la medida de que se ha demostrado que este virus también puede vivir en las superficies y demás, se recomienda que en estos momentos no se solicite o no se permita que se tomen fotografías o que nuestro personal de servicio pueda tomar una fotografía a otras personas, y también se insta que se fomente que no se solicite la toma de fotografías por parte de un tercero. En primer lugar, porque se recomienda y se debe de establecer el distanciamiento físico, y también por lo mismo que podría ser una fuente de contagio. Las recomendaciones para los visitantes tenemos que tener claro, yo les recomiendo que esta información se divulgue previo a que el turista llegue. Es que si definitivamente el turista o la persona no se siente bien, que si presenta síntomas que se podrían asociar con el COVID-19, que lo informe de inmediato para que se tomen las medidas correspondientes. También se les debe de fomentar que respeten el aforo establecido por cada una de las áreas. Si bien es cierto que son áreas abiertas, se tiene que contemplar también todos aquellos senderos, todas aquellas plazas que requieren o que por sus características muy singulares requieren una aglomeración de grupos de personas, pues es importante tener en cuenta que ahora se va a tener que aumentar la vigilancia en cuanto a estos puntos. Probablemente el recurso humano sea limitado, que es algo que pasa mucho, pero se recomienda también dentro de la guía que los que están vigilando, las personas que están encargadas de hacer esta actividad, puedan hacerlo de una manera circular, es decir, que se vayan movilizando y que vayan haciendo sus rondas de vigilancia para establecer y resguardar, pero sobre todo cumplir los lineamientos que nosotros mismos tenemos que establecer dentro de nuestro sitio. Definitivamente hay muchas áreas comunes en las que sí se van a establecer y se van a parar muchas personas
regularmente ustedes tienen ya mapeado que son algunos templos o algunas plazas o algunas zonas comunes donde es necesario que podamos tener en cuenta que sería un foco importante de posible contagio. El servicio de guías, de visita de guías es un tema muy importante. De hecho, pues está establecido que esta visita se realice por medio y con el acompañamiento de un guía de turistas, quien definitivamente tiene que cumplir con todas las buenas prácticas establecidas para poder manejar al grupo. Y una de ellas es que tiene que tener en cuenta el sistema y el tablero de alerta sanitaria que ha establecido el gobierno actual. Entonces, sí tenemos que tener esto muy en cuenta. Esto va cambiando, puede cambiar cada 15 días de acuerdo al semáforo. Entonces, el guía de turistas en este sentido sí tendría que estar constantemente actualizado. Se sugiere, y dependiendo la actividad y el lugar también, que el grupo se maneje de 10 a 15 personas máximo. Esto también está establecido dentro del tablero. Dice que de color verde, por ejemplo, podría ser un grupo de 20 personas. Sin embargo, pues en este momento no tenemos un destino como tal que ya esté en color verde. Entonces, definitivamente a corto y mediano plazo vamos a tener que estar manejando grupos de 10 a 15 personas y es importante que estemos muy bien actualizados. Se recomienda también no mezclar un grupo con otro, es decir, que allí es donde tenemos que tener mayor vigilancia para que los grupos, los distintos grupos que nos vayan a visitar, no, sí tengan en cuenta este distanciamiento físico establecido, porque son grupos distintos, y especialmente, y no dejando por fuera a los grupos escolares, que sabemos muy bien que varios lo visitan y que pues de repente allí sí podríamos tener algunos problemitas en cuanto al respeto del aforo, por ejemplo, debido a que son grupos grandes, también pues son escolares, ¿verdad? Las funciones del guía que les comentaba, el guía aquí tiene un papel muy importante y se tiene que establecer siempre y cuando el sitio arqueológico tenga las medidas de implementación, que ya las hayan implementado, las hayan adoptado, pero sobre todo que las den a conocer al guía para que sea él quien sea este intermediario entre los visitantes y que les ayude a establecer que se mantenga la distancia física, que cuáles son las medidas, si por ejemplo hay un área que se encuentra clausurada porque por sus características podría presentar algún tipo de riesgo de contagio, es importante que el sitio arqueológico le haga del conocimiento al guía para que el guía pueda expresarlo al grupo que lo va a acompañar. Y si en este momento no se va a hacer la visita con guías y van a permitir alguna visita libre, también se tiene que establecer respeten los espacios señalizados, que tengan pues responsabilidad de utilizar los insumos que se van a realizar. Por ejemplo, las inversiones que se van a realizar en este tipo de sitios, es importante que también se haga y se concientice a la persona que no esté participando en estas actividades donde replica aglomeración. Si hay un grupo, por ejemplo, muy bien manejado con los guías y un visitante que ha entrado libre, pueda él perjudicar esta visita que se están respetando. Y ahora, teniendo en otro tema los requisitos de limpieza, que quizá es un punto que debemos enfocarnos muchísimo en los sitios arqueológicos. Entendemos que no todas las características de los sitios son iguales, sin embargo, los requisitos de limpieza sí es un tema importante que hoy por hoy el virus nos obliga a atender y que en este momento sí es necesario que podamos nombrar o establecer personas para que realicen este tipo de procedimientos. Como lo decía en el caso del termómetro, es importante que se puedan capacitar y darle todos los insumos en cuanto a conocimiento y material y equipo a las personas que van a realizar estos procedimientos, porque si bien es cierto, en las áreas que están al aire libre podemos seguir continuando con una limpieza rutinaria, en las áreas cerradas básicamente tenemos que tener un control específico de la limpieza. Y las normas generales para ello que se encuentran en las guías es que la implementación de limpieza y desinfección sea al inicio,
que se aperture el sitio arqueológico o el parque arqueológico para este fin, evitando que este proceso pueda de alguna manera bloquear las actividades que se realizan conjuntamente. El proceso de limpieza y desinfección es algo muy particular. El proceso siempre se inicia con la limpieza, es decir, primero se limpia y después se desinfecta. Y estos, aunque sean temas muy comunes, muy básicos, sí es importante poder enfatizar que si nosotros no limpiamos como se debe y únicamente tomamos un paño, por ejemplo, con algún químico desinfectante, lo único que estamos haciendo es removiendo la suciedad y no estamos llegando a desinfectar como se requiere, especialmente en sanitarios o en áreas cerradas como el centro de visitantes podría ser, por ejemplo. Tenemos que evaluar y siempre leer el químico desinfectante, la ficha técnica del químico desinfectante que se va a utilizar. Esto con el fin de no dañar las superficies, de no dañar los materiales con los que está hecho por ejemplo, en las zonas comunes, y es importante que nosotros tengamos en cuenta, ya sea el administrador o bien el personal de limpieza, de leer de qué está fabricado y para qué es utilizado este químico que van a utilizar. Hoy en día, por ejemplo, el cloro ha sido un químico que se ha utilizado mucho quizá porque es económico, es lo más económico, pero sí se requiere saber específicamente dónde sí se puede utilizar y dónde no, y también la dilución exacta que se requiere, porque no es la misma dilución para todas las áreas. El equipo de protección personal es muy importante también, no solo para las personas de limpieza, sino para todos los colaboradores. Este equipo de personal no exime el equipo de personal que por la naturaleza de las actividades de cada uno ya está establecido. Este es adicional al que ya se cuenta y pues es importante que para ahora el personal de limpieza sí cuente con estos suplementos que los van a ayudar, porque en este momento, por tanta frecuencia que se está utilizando este tipo de químicos, puede conllevar a un riesgo químico en su piel o en los ojos o en el cabello, etcétera. Entonces, ahora sí se requiere que tengan un calzado adecuado, un cofia, por ejemplo, delantal, si en algún momento pues se puede, y guantes. El uso de guantes es un tema de mucha controversia de quiénes sí y quiénes no lo van a utilizar. Y pues a fin de no alargar más la presentación, lo único que puedo comentar es que el guante es solicitado y es requerido para toda aquella persona que va a hacer uso de químicos desinfectantes. Ellos sí requieren de guantes precisamente para cuidado de su piel. Ahora, las personas que no van a tener este tipo de contacto frecuente con químicos desinfectantes, se recomienda que no tengan los guantes porque los guantes dan una falsa sensación de seguridad y al tenerlo podría ser que nuestro colaborador minimice el lavado de manos, y el lavado de manos es la medida de prevención que mejor se ha establecido para poder combatir este virus. Entonces, ojo con el equipo de protección personal. No todo el equipo de protección personal es para todos los colaboradores, sino es dependiendo del riesgo al que está expuesto que usted va a poder implementar estos insumos tan importantes hoy en día. Las características del personal de limpieza, pues como bien lo decía la licenciada de CONAP, la higiene personal es importante. En este momento, bueno, y en todos los procesos de limpieza se requiere que se mantenga el cabello recogido, sin joyas o accesorios. Se ha demostrado, según estudios, que el virus podría permanecer debajo del esmalte de uñas, por eso también se recomienda esto, no solo para el personal de limpieza, sino para el administrativo también. Y el uso de uniforme limpio y completo. Si en aquellos casos no hay uniforme o no tienen esa posibilidad de tener un uniforme, pues no es obligatorio que lo tengan, simplemente se requiere que por favor en este caso la ropa que se utilice sea una ropa acorde a las actividades que vayan a realizar. Por ejemplo, el calzado debe ser cerrado y se recomienda que pues sea una tela que no conlleve a otro riesgo que podría afectar al utilizar algún químico que se pueda llegar a ser inflamable y que esto nos pueda tener otro riesgo que aumentado.
Pues como les comentaba, en las áreas cerradas más que todo y al utilizar algún tipo de desinfección, de desinfectante, sí se tendría que ser previo a la apertura del parque, y todas aquellas áreas que están cerradas, enfoquémonos un poquito más en las áreas cerradas como museos, como oficinas administrativas y sanitarios, por ejemplo, sí debemos ventilarlas con frecuencia debido a que en este momento se ha demostrado que lo mejor y lo más recomendable es la circulación de aire natural y que se minimice un poco el aire acondicionado debido a pues que este virus es por medio de gotículas y como les decía, las áreas al aire libre se realiza un proceso de limpieza de rutina normal y pues no requiere mayor químico desinfectante porque no estaríamos combatiendo el virus como tal, ¿verdad? Porque está al aire libre. También dentro de la guía se habla de la clasificación de áreas por áreas críticas, áreas semicríticas y áreas no críticas. Y la diferencia entre estas áreas es que las áreas críticas van a ser todas aquellas áreas que conllevan a una aglomeración o a un contacto frecuente con los visitantes. Podríamos hablar de estas áreas como sanitarios, que bien decía la licenciada, son un punto de mayor contagio. Y todas aquellas áreas, por ejemplo, algún mirador que conlleve que las personas siempre vayan a hacer uso de él. Las semicríticas son también aquellas áreas donde va a haber un cierto porcentaje de contacto con el visitante, pero este va a ser más controlado. Y las áreas no críticas son todas aquellas áreas de que no están precisamente expuestas para el uso de los visitantes. Hablemos, por ejemplo, de un área que sea administrativa. Esto es importante que lo podamos clasificar debido a que las diluciones de desinfección van a variar de acuerdo al área que vayamos a desinfectar. No puede ser la misma dilución del químico desinfectante para un área crítica que pues les estaba comentando tiene un mayor porcentaje de contacto con el visitante a una no crítica que es menor. Entonces así se va a ir pues realizando estos procesos de desinfección y recordemos la limpieza ante todo. Podríamos hablar también de los casos, de los posibles casos sospechosos del COVID-19. Como les comenté, es importante que los visitantes y los colaboradores también, porque en la guía no solo se trata de los visitantes, sino de los colaboradores, pues puedan anunciarnos este tipo de posibles sintomatología relacionada con el COVID-19. Y está establecido a nivel nacional que inmediatamente se debe llamar al 1517 o 1540 para iniciar los protocolos de atención propuestos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En algún momento me van a decir, bueno, pero es que por las características del parque que yo represento, no tenemos señal telefónica, entonces no vamos a poder llamar. Y dentro de la guía también está establecido que en su plan de contingencia, en su plan interno, se pueda también establecer cómo se va a actuar de acuerdo a la característica en este posible caso sospechoso, porque si tomamos en cuenta que para poder darle acompañamiento a esta persona tenemos que llamar y no tenemos señal telefónica o no tenemos este tipo de tecnología que nos pueda ayudar, sí está establecido que dentro de los protocolos internos y de acuerdo a cada una de las características se establezca el modo de respuesta ante este posible caso. Por ejemplo, la coordinación con un vehículo o la coordinación con alguna comunidad, etcétera, para que se le dé respuesta. Y lo más importante es poder aislar a este posible caso que se pueda dar dentro del sitio. También se habla del manejo de desechos sólidos, orgánicos y bioinfecciosos y pues es importante que hoy en día que vamos a estar utilizando más insumos en cuanto a mascarillas, a guantes químicos, etcétera, sí podamos darle un uso adecuado, un manejo de desechos adecuado y que es también muy importante recalcar que se fomente. Nosotros sabemos de las características, ese trabajo ha sido muy interesante porque hemos podido compartir algunas experiencias. Entonces, lo mejor es que se fomente que cada visitante pueda regresar los residuos que ha generado durante su visita. Dentro de nuestra página de Linguat, en este momento pueden descargar la guía de buenas prácticas para sitios y parques arqueológicos, la que le pueda apoyar
y está en nuestra página www.inwat.gov.gt en la sección de documentos y en opción de guía de buenas prácticas sanitarias para el sector turístico. En esta también encontrarán ustedes la que hablaba mi antecesora, están varias guías que les pueden ayudar y posteriormente también se tiene conocimiento que en la página del Ministerio de Cultura y Deportes y muy probablemente la del CONAC también van a estar publicadas para que ustedes las puedan descargar y las puedan implementar. Esto sería nuestra presentación el día de hoy. En pantalla ustedes van a poder ver nuestros correos electrónicos por si hubiese alguna pregunta que por el tiempo no nos permita responderle. Estamos a sus órdenes en estos correos. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros expositores y a nuestros participantes del día de hoy. Vamos a pasar al espacio de preguntas. Nuevamente invitándoles a que por favor ingresen a los links que se han ya enviado en el chat de la videoplataforma para que tengan acceso a tanto las guías como las autoevaluaciones. Vamos a iniciar con la primera pregunta que dice así. Si van bebés, ¿cómo serán las políticas de los parques arqueológicos acorde a lo que ustedes expusieron? Me voy a permitir responder rápidamente. Respecto a eso, solo considerar o tener algunas consideraciones en cuenta, ¿verdad? Primero, los bebés están dentro de un grupo de riesgo, al igual que las personas mayores de 60 años, por lo que su movilidad, pues se recomienda que no se dé, ¿verdad? Que no se movilice este tipo de personas que están en riesgo. Aunado a eso, esto tendría que ser también una consideración como una política interna. De repente, el administrador del parque o del área en un inicio decida no aceptar el ingreso, pero obviamente lo tiene que comunicar oportunamente, ¿verdad? Si no se permite el ingreso porque no se puede tener el control de este grupo de visitantes, ¿verdad? Aunque la mayoría pues van a ser acompañados de un adulto, se pensaría, ¿verdad? O en el caso de los grupos escolares, pues ya es una situación un poco diferente. Pero entonces aquí la administración debería establecer si es posible o no controlar. Y esto es algo que puede cambiar en el transcurso, ¿verdad? Del tiempo, según la capacidad y las experiencias que se vayan teniendo en la gestión y el manejo de los visitantes ante esta emergencia. Y por otro lado, es también importante, y ya lo mencionaron las compañeras, de que dentro de la guía se establece el uso o se recomienda, ¿verdad?, que se haga uso de una declaración de liberación de responsabilidades. Entonces, sabemos que la gente pues viaja por su cuenta y riesgo. Sin embargo, esto también ayuda, ¿verdad? Porque no es únicamente el riesgo por el contagio del COVID, sino el riesgo a un accidente, el riesgo a alguna situación, ¿verdad? Y que atente contra su seguridad y su integridad. Entonces, obviamente las áreas tienen que estar preparadas. Si se van a abrir al público, tienen que tener las... En caso de que esto pues no se dé de esa forma, pues se recomienda no abrir o deshabilitar alguna sección del área, ¿verdad? Del parque arqueológico. Entonces la persona pues también al visitante se le va a solicitar el firmar esta declaración. No sé si con esto se atiende la duda. Gracias por la información. En este caso, pues vamos a continuar con eso. Fue una información bastante concreta y completa, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice así, ¿cómo serán los pagos para comprar sus tickets para el ingreso a los sitios arqueológicos? Sí menciona que no debe de haber contacto de dinero y actualmente no hay un servicio en línea y que se ha solicitado ya hace años innovarlo para evitar aglomeraciones. Si desean que repita, con mucho gusto. Gracias, Pedro. Bueno, voy a tomar la palabra. En este sentido, sí, la guía establece que se fomente en todos aquellos parques que sí tengan las características para poder realizar estos pagos en línea o algún otro medio. Es importante también que les explique que dentro de la misma guía dice que si no se puede, que se concentre el pago en una sola persona y que esta persona utilice un recipiente, por ejemplo,
para que no tenga el contacto directo con la persona que va a comprar, en este caso, las entradas. Podría ser el guía, por ejemplo. Entonces, no se recomienda que se desinfecte los billetes como tal. Se recomienda que se tenga una adecuada limpieza y desinfección o desinfección de manos, y que esto también se fomente que las personas, en la medida de lo posible, puedan llevar la cantidad exacta de acuerdo al grupo o de acuerdo a la persona que va a entrar de la entrada, para evitar que en cuestiones de dar el vuelto o el sencillo, pues tengamos más contacto del que se requiere, se minimice. Entonces, conocemos que, vuelvo a decir, las características son totalmente distintas, pero en todas aquellas áreas que sí se pueda, pues que se trate de fomentar esto, no solo ahorita por el COVID, sino creo que sería un excelente servicio que se pudiera realizar, y si no se pudiera, pues de igual forma que se concentre en una sola persona el pago, y que esta persona tenga las medidas de prevención para evitar que sea un punto de contagio mayor. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la siguiente duda que tenemos por aquí. Dice así, Ah, perdón. solo un momento, me están confirmando por acá. Esto va para la licenciada Lilian Corso, dice así, usted menciona horarios de permanencia dentro de los parques. ¿Cómo se controlará eso? Si el parque es un área extensa y los que harán cola de ingreso, ¿en qué medidas estarán? ¿Bajo sombra, con acceso a servicios básicos, etcétera? Porque realmente, si estamos hablando de sitios arqueológicos como el Parque Nacional Tikal, que es uno que tiene bastante visita, o el Parque Arqueológico Yaksha, ¿verdad? Actualmente bueno, realmente los administradores de cada uno de estos sitios y parques son los que tienen que ir poniendo las políticas de acuerdo a las instrucciones de cómo se está en el municipio en un momento dado. Como ustedes saben, esto puede cambiar cada 15 días. Ahorita la administración de cada uno va a tener que poner y trabajar en conjunto con los equipos de trabajo de cada uno de los parques, cómo pueden hacerle un poco más fácil a las personas el ingreso a cada uno de los parques. Yo creo que también tiene que ver mucho la responsabilidad de los guías, la responsabilidad del mismo visitante. Por ejemplo, si les están diciendo de que el horario póngase que de 8 de la mañana a 4 de la tarde, yo creo que la gente tiene que cumplir con esos horarios. Si les están diciendo que en un momento dado no pueden ingresar personas platicando, no pueden ingresar niños porque está prohibido, o porque en un momento dado, de acuerdo a la cantidad de contagio que hay en cada lugar, pueden ingresar de 10 a 15 personas, eso es un control que cada grupo va a tener que llevar. Y también al mismo tiempo el parque, lamentablemente, a veces hay personas que no entienden de que yo sé que es difícil, porque a veces a mucha gente van en grupos familiares, grupos grandes, donde quieren venir y entrar a cada uno de los sitios arqueológicos todos juntos, pero yo creo que por seguridad de todos, seguridad de ellos mismos, seguridad de los guías, seguridad del personal de los mismos parques y sitios arqueológicos, se deben cumplir con las políticas que en ese momento dado estén. Yo no sé si se puede de alguna manera, por ejemplo, en el Parque Tikal, si hay un grupo de gente o de vehículos que están en una gran cola para ingresar, ¿cómo se podría en un momento dado hacerles más liviana la espera? No sé si realmente en este momento el Parque Tikal lo tiene definido de alguna manera, hablando del parque, o en un momento dado del Parque Quiriguá. Pero yo creo que esta guía es para que cada uno de las autoridades de los parques vengan y lo estudien
y en base a eso, pues, tomen medidas en cada uno de los tiempos. Como les estaba diciendo, no todos los tiempos son iguales, porque estos pueden cambiar de un momento a otro. Y también reitero que es responsabilidad de todos nosotros como guatemaltecos, cada uno en su lugar, ¿verdad? Y con sus propias obligaciones, el hecho de venir y tratar de evitar contagiarse y contagiar a los demás. Bueno, no sé si respondí en un momento dado o si necesitan otra ampliación. En este caso, por cuestiones de tiempo, licenciada Corso, tenemos aquí los correos en pantalla para que puedan escribir sus dudas a los correos que están en este momento, ¿verdad? En su pantalla, para que los puedan obtener, ¿verdad? Todos nuestros participantes. También en este caso, rápidamente, antes de continuar, solo hago la mención rápida de que se ha compartido en el chat la página que el gobierno de Guatemala ha puesto a disposición de la población para que conozcan cómo está el estado de cada municipio acorde al sistema de alertas impulsado por el mismo gobierno. Entonces, vamos a continuar. Recuerden, el nombre de la página es www.guatemalanosedetiene.gov.gt. Entonces, la cuarta pregunta dice así: ¿no se han hecho guías de buenas prácticas para biotopos? Sí, Sí, perdón. dale, Claudia, perdón. La semana pasada se llevó a cabo la presentación de la guía de áreas protegidas, en donde están incluidos los biotopos. Los invito a descargarlas, están en nuestra página, por si quieren incluirla dentro de sus objetivos. Por favor, Lucy. No, cabal iba a mencionar eso y tal vez solo para conocimiento de quienes están participando en este webinar. Áreas protegidas es tan amplio, ¿verdad? Hay varias categorías, son 6 categorías, entre ellos están muchos parques arqueológicos, por ejemplo, Tikal es un parque nacional, es un área protegida, pero también es un sitio arqueológico. Sin embargo, pues las características muchas veces son diferentes y además en temas administrativos, ¿verdad? El personal y las consideraciones varían un poco, por lo tanto se decidió hacer estas guías un poco más específicas para parques arqueológicos. Sin embargo, biotopos, que es otra categoría de manejo, está también dentro de la general de las... Entonces pueden consultarla ahí. Sin embargo, pues yo siempre he mencionado, estas son guías generales y los lineamientos y las consideraciones también lo son. Y por la particularidad de cada área, pues se pueden hacer algunos reajustes o ampliar algunas consideraciones, ¿verdad? Siempre que se requiera, únicamente. Excelente, muchas gracias por la información. También estas guías están en el link enviado en el chat, ¿verdad? Tanto la autoevaluación como las guías aparecen todas juntas para que puedan descargarlas tanto de sitios arqueológicos como de áreas protegidas. Vamos con la última pregunta que dice así: ¿hay nueva información relacionada a la eficiencia de la desinfección de suela de calzado o la recomendación continúa igual? Gracias, Pedro. Sí, efectivamente, recientemente salió una publicación que pues se trataba en la medida de lo posible evitar los pediluvios y nosotros queremos comentar algo al respecto en cuanto a las guías. Las guías aún se fomenta la desinfección de la suela de calzado y esto debido a que sabemos perfectamente por estudios que el virus no entra directamente por los pies. Sin embargo, se puede considerar que los zapatos son una fuente de transporte de las gotículas del virus y esto pues nos conlleva a que, como lo expliqué, lo pueden transportar a otras áreas, a otras superficies que después puedan ser un punto de contagio. Entonces, nosotros sí lo seguimos sugiriendo, lo seguimos recomendando, no especificamos que sea un pediluvio, sino puede ser también un atomizador con un químico desinfectante para evitar que este virus sea transportado a otras áreas cerradas y que también sea por medio de superficies. Tomándome un poquito de tiempo, Pedro, disculpe, yo entiendo que es por el tiempo, pero veo en el chat que, por ejemplo, hay algunos comentarios que indican que en algunos sitios arqueológicos no hay agua corriente o jabón o que las condiciones económicas pues son
muy bajas para poder establecer este tipo de insumos y pues yo podría recomendarles que si este es el caso, pues nuevamente sería responsabilidad o compromiso del mismo sitio arqueológico para poder informar esto a los visitantes y fomentar que sean ellos quienes lleven estos insumos en cuanto a alcohol en gel, por ejemplo, para que puedan hacer esta desinfección de manos. Lo importante aquí es que, como bien decía mi antecesora, cada uno pueda fomentar estas medidas de prevención. También veo algunos comentarios en cuanto dice que las aglomeraciones para entrar a los sitios arqueológicos en temporadas altas son de kilómetros y pues les recuerdo que ahora la nueva normalidad, como bien se está llamando, no, a corto o mediano plazo no nos va a permitir poder seguir teniendo ese turismo de masa, de masificación. Entonces sí tenemos que empezar a tomar estas medidas muy en cuenta y por favor ser bastante creativos en cuanto a si nosotros no lo podemos dar, si por cuestiones económicas o por cuestiones muy características propias no lo podemos brindar, pues informarle a las personas que nos van a visitar para que ellos tengan en cuenta este tipo de medidas que se deben de tomar y en la medida de lo posible que sean ellos quienes cuenten con su propio insumos en cuanto a la desinfección para evitar que esto pase, al igual que, por ejemplo, los sanitarios, si no hay instalaciones de sanitarios como tal, seguir fomentando en los intermediarios. Aquí tenemos que unirnos y tener alianzas estratégicas con los intermediarios para que sean ellos quienes puedan darle esta información tan importante a los visitantes, pero el único objetivo es que se deban de llevar a cabo estas medidas, ya será pues de acuerdo a las características propias de cada uno, cómo se va a llevar a cabo, pero lo importante y el objetivo es que se lleven a cabo estas medidas de prevención para evitar que pues al momento de la reapertura del país seamos uno de los países que no pueda arrancar porque el turista tenga miedo, por ejemplo, o porque se vean que no se respetan los aforos, porque se vea que hay aglomeración de personas. Entonces creo que este tipo de noticias pues no nos van a ayudar mucho en la reactivación del país. Muchas gracias, Pedro. Disculpe que me tomé un poquito más de tiempo. No hay ningún problema, licenciada Tello. Entonces, muchísimas gracias por la exposición de todas las expositoras que estuvieron. Bueno, gracias por la exposición y a nuestros expositores por la presencia. A los participantes, por favor, nuevamente les pedimos que compartan las guías, que las empiecen a analizar y nuevamente tienen los correos en pantalla para cualquier duda o resolución a un nivel más personalizado. Les deseamos un feliz día en nombre del Instituto Guatemalteco de Turismo. Mantengamos la prevención, al igual que también, por favor, compartan la página de las alertas por parte del Gobierno de Guatemala. Que tengan muy buen día y muchas gracias.